Si está así cuando simplemente tiene hambre, no quisiera ser yo quien lo viera enfadado. Kog'Maw. Arrojada desde una incursión de un vacío putrefacto en las profundidades de los desechos de Ikatia, Kog'Maw es una criatura inquisitiva pero pútrida, con una boca ácida y enorme. Este particular engendro del vacío necesita roer y babear todo para entenderlo de verdad. Aunque no es inherentemente malvada, la ingenuidad seductora de Kog'Maw es peligrosa, ya que posteriormente viene un frenesí de alimentación, no para su sustento, sino para satisfacer su curiosidad sin límites. Kog'Maw, la boca del abismo. Cuando el profeta Malzahar renació en Ikatia, fue conducido allí por una voz ominosa que se aferró a su psique desde ese entonces. En su interior, la voz le confirió su terrible propósito y, aunque su llamada ya no atormentaba a Malzahar, las peticiones no cesaban. El parpadeo sutil de este faro funesto, anclado ahora en Runaterra, atrajo a una bestia pútrida que cruzó un umbral incomprensible para ella, ensanchando la fisura existente entre dos espacios que nunca debieron encontrarse. Allí, entre las inquietantes ruinas de Ikatia, Kog'Maw se presentó en Valoran presa de una curiosidad perturbadora. La chispa que lo había llevado a Runaterra aún le seducía, atrayéndolo más y más hacia Malzahar. Además, lo animaba a familiarizarse con su nuevo entorno, pese a aterrorizar a todos los que se cruzaban con él. Los encantadores colores y aromas de Runaterra embriagaron a Kog'Maw, y exploró los frutos de ese mundo extraño de la única forma que conocía, devorándolos. Al principio se limitó a probar la flora y fauna que se iba encontrando. Sin embargo, al atravesar las llanuras de la tempestad, se topó con una tribu nómada. Aparentemente ajeno a las leyes de la física, Kog'Maw devoró tanto a los nómadas como los obstáculos que estos pusieron en su camino, a pesar de que sumaban varias veces su propia masa y volumen. Las más serenas de sus víctimas tal vez se preguntasen si sería debido a las enzimas cáusticas que goteaban de sus fauces y horadaban la tierra, antes de que sus reflexiones terminasen de una forma tan abrupta como sus propias vidas. Ni siquiera ese frenesí consiguió saciar el apetito de Kog'Maw. Su catastrófica estela de destrucción continúa extendiéndose mientras una fuerza inexorable lo empuja a buscar a Malzahar. Y nadie sabe qué pasará cuando lo encuentre.